Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Eskerrik asko eta ongi etorri etortzeagatik. Muchas gracias por venir a este acto de la Bascongada en colaboración con la Matritense que nos acoge de nuevo en esta magnífica casa. Quería agradecer desde aquí a su presidente Manuel Rodríguez de nuevo su hospitalidad y a las personas que trabajan con él y que hacen posible que hoy estemos aquí. Les agradezco mucho a ustedes también su asistencia en esta tarde de otoño, llena de tráfico y de partidos de fútbol. Me gusta ver que hay personas que todavía anteponen la historia, las humanidades, al fútbol, que también es cultura, no cabe duda, y que a todos nos gusta, pero que bueno, hay tiempo para todo. Y les agradezco además, me gusta estar aquí doblemente porque este ciclo lo empezamos con mucha ilusión allá por 2019, precisamente aquí mismo, en diciembre. He estado esta mañana viendo la memoria de actividad de la Bascongada en diciembre y aquí tuvo lugar la primera de las 6 conferencias que pronunció el profesor Tamames y que de alguna manera estamos todos también viviendo esta especie de singladura extraña que nos ha tocado de la pandemia, con todo lo que ello conlleva. Habíamos programado en su momento 6 conferencias que coincidían con hitos en la circunnavegación y que luego hemos tenido que ir adaptando y postergando a medida que los confinamientos se iban prolongando, de tal manera que hoy, al cabo de 2 años, volvemos a reunirnos para esta segunda conferencia. Yo también agradezco la paciencia de nuestros conferenciantes, en este caso el profesor Tomás Mazón, que está aquí con nosotros y que ha sabido esperar, y al arquitecto y miembro de la Bascongada, Javier Olaciregui, coordinador, director de estas jornadas. Así que de este modo queda presentado el acto. Nos volvemos a enganchar a este ciclo de 6 conferencias y estoy seguro que lo van a disfrutar porque la conferencia de hoy es magnífica. Sin más, les voy a dejar con el socio número de la Bascongada y miembro de la Junta Directiva, Javier Olaciregui. Muchas gracias. Jaun Andreok, adiskide maiteok, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik Madrilko iluna barri hontan, udazkeneko azaro hau astean, ongi etorriak. Señoras, señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Es muy agradecer, como decía nuestro delegado, su presencia en esta tarde-noche del otoño madrileño, en este magnífico escenario de la sociedad económica madridense que nos acoge y nos congrega con gran sentido de la hospitalidad y amistad hacia nuestra Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y con la que nos sentimos grata y profundamente hermanados. Bienvenidos y muchas gracias. El ciclo de 6 jornadas en conmemoración de la primera circunnavegación y descubrimiento del tornaviaje, permítame que utilice un término especialmente adecuado para la ocasión, está de vuelta. Después de la primera jornada celebrada en este mismo escenario el día 13 de diciembre de 2019, pronunciada magistralmente por don Ramón Tamames, con el título de El largo viaje, fuimos los primeros, nos vimos obligados a comunicar la suspensión temporal de las mismas hasta el día de hoy, en la que tenemos el placer de reanudarlas. Debido a la pandemia del COVID-19, para reeducar el programa fue necesario configurar un nuevo calendario, de forma y manera que en este 2021 celebraremos 2 conferencias, la primera en el día de hoy y otra el próximo 15 de diciembre. Y el siguiente 2022, año de la culminación de la gran gesta, quedan programadas las 3 restantes. La última de ellas, coincidiendo con los días de la llegada de la nueva Victoria, tendrá lugar precisamente en Sanlúcar de Barrameda, puerto de arribada de la expedición, camino de la Casa de Conservación de Sevilla. Por tanto, en este momento, y como está anunciado, mi intención se va a centrar en ponerles, aunque sea breve y sucintamente, en el sitio y quehaceres de la Armada en los mismos días de hace 500 años, a modo de trasladarles, con el consiguiente ejercicio de imaginación que requiere el asunto,
a la contemplación de las tareas que ocupaban a nuestros heroicos protagonistas de la increíble hazaña. Remontándonos a estas mismas fechas del año 1521, encontramos que de la expedición de los 5 barcos que partieron de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda en agosto y septiembre de 1519, únicamente navegan 2. Primero se hundió la Santiago, cuya nave había sido enviada a tareas de exploración mientras el resto permanecía en la bahía de San Julián, al embarrancar en los bajíos de las costas de la hoy llamada República Argentina. Posteriormente, la San Antonio, la mayor de las 5 naves, desertó en el momento de la entrada del estrecho de las 11.000 Vírgenes, luego Magallanes, partiendo y llegando de nuevo a Sevilla con 60 hombres. Es curioso y resulta remarcable que en esta nave figuraba como piloto Esteban Gómez, quien después de sufrir prisión por las dudas que se suscitaron por el precipitado regreso y posteriormente rehabilitado por la Corona, fue enviado al mando de una carabela a descubrir un nuevo paso al Océano Pacífico, pero en este caso por el norte. Aunque no fue encontrado dicho paso, el territorio norteamericano que recorrieron fue llamada Tierra de Esteban Gómez, hoy Estados Unidos y Canadá. Desaparecidos los 2 barcos antedichos, las 3 naves restantes surcaron el océano que ellos mismos dieron en llamar Pacífico, Mar del Sur, para Vasco Núñez de Balboa, hasta que, por falta de tripulantes, quedaron 116 hombres tras las 27 muertes acaecidas en la traición del Cebú, tuvieron que quemar y hacer desaparecer la Concepción. Por tanto, únicamente la Trinidad y la Victoria navegan en este momento de hace 500 años por aguas del archipiélago filipino, después de 774 días de expedición. Entretanto, en todo el tiempo de navegación transcurrido desde la partida, se habían producido acontecimientos muy destacados, como la sublevación de la bahía de San Julián el día 1 de abril de 1520, que afectó de manera determinante al conjunto de los expedicionarios, y asimismo la muerte del capitán general Fernando de Magallanes en una absurda y evitable pelea con los nativos. Pero el hecho que va a condicionar de manera definitiva el devenir de la expedición a la tierra de especiería es el siguiente. A continuación de la traición del Cebú y la quema de la Concepción, es nombrado capitán general de la Armada Juan Carvalho. Y este va a ir perdiendo popularidad entre los expedicionarios a medida que avanza el tiempo y el objetivo de alcanzar las Molucas se desmorona de forma irremisible. Así, los tripulantes deciden deponer a Carvalho y nombrar a Elcano y Espinosa como capitanes de la Victoria y la Trinidad, respectivamente, hecho que se produce el 17 de septiembre de 1521. Los 2 capitanes recientemente nombrados dan un rumbo radical a la expedición y toman medidas para encontrar definitivamente las Molucas. Después de varias escaramuzas, logran el concurso de guías locales y el 6 de noviembre de 1521, uno de los pilotos apresados advierte de la llegada a una de las islas del Maluco, la isla de Tinori. Por fin, habían conseguido alcanzar las islas de la Especiería, navegando por el oeste. Del regreso hablaremos el 15 de diciembre, cuando nos visite el almirante don Ángel Sández Cortizo. Decirles que quien hoy nos visita, Tomás Mazón Serrano, es una persona que está extraordinariamente relacionada con la primera circunnavegación. Es autor del libro Elcano, viaje a la historia, auténtica enciclopedia sobre el tema. Como ustedes verán, sus capacidades para el cálculo matemático y el traslado gráfico del mismo al globo terráqueo han aclarado las dudas que cualquiera que se aproxime al tema han podido tener. Quien lea el libro de Tomás habrá observado un antes y un después, dado que habrá valorado para siempre la magnitud de la hazaña desde un punto de vista que se proyecta a la escala geográfica, con la representación fácilmente perceptible que el autor ha elaborado de los derroteros o itinerarios que siguieron los navegantes. Tomás Mazón es, en suma, un pulcro y honesto investigador que desde su web
rutaelcano.com, no deja de sentar cátedra, recibiendo en la actualidad más de 40.000 visitas mensuales. Además, ha impartido innumerables conferencias: San Sebastián, Don Benito, Alicante, Sevilla, Burgos, Barcelona, etc. Videoconferencias en la Casa de Asia, Asociación Cultural Héroes de Cavite, Instituto Cervantes de Manila, Embajada de España en Australia, etc. Entrevistas en prácticamente todas las radios del país y artículos y resúmenes de prensa repartidos en multitud de diarios y semanarios. Así pues, tengo el honor de ceder la palabra a Tomás Mazón en la seguridad de que su interlocución será enormemente amena, dentro de su carácter educativo y pedagógico que emana de un previo y concienzudo estudio. Que disfrute. Gracias, Tomás, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Javier. Muchas gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País por dejarnos estar aquí. Para mí es un honor, a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Estoy encantado de estar aquí en este entorno y de que sean tantos de ustedes los que hayan venido, ¿no? Voy a pasar directamente a tratar sobre el tema que nos ocupa, porque a mí me ha gustado investigar en relación con la historia de la primera vuelta al mundo desde todas las facetas de las que he sido capaz de acercarme, ¿no? Y este tema en concreto es muy específico, este del meridiano y del antimeridiano. Es algo que requiere del estudio de fuentes históricas, pero hay que mezclar también conocimientos de cartografía antigua, matemáticas, en fin, tocamos varias disciplinas a través de las cuales nos vamos a ayudar para, en el fondo, tratar de situarnos en la cabeza de aquellos grandes marinos, aquellos grandes cosmógrafos, aquella gente de ciencia que en aquel momento, en esos albores ya de la Edad Moderna, había quedado atrás la Edad Media, se empieza una nueva era en la que los navíos castellanos y portugueses exploran el mundo, y para ello deben tener aparejado unos conocimientos navales, astronómicos y de muchas otras disciplinas que vamos a tratar aquí hoy, en concreto acerca del tamaño del mundo que ellos pudieran tener preconcebido y cómo se manejaban a la hora de orientarse en aquellos navíos, esos cascarones que, por mucho que fueran la mayor innovación tecnológica de su época, a ojos nuestros no dejan de ser muy primitivos, ¿no? Entonces, sí que les digo, la conferencia puede haber partes en las que sea fácil perderse. Si eso ocurriera, por favor, el que sea que lo diga, que repito, ¿vale? Porque si nos perdemos en un momento dado, nos costará reengancharnos. Por eso les pido que sin ningún problema, si alguien en algún paso cree que no lo he explicado bien, por favor que me interrumpa y lo diga, porque si no, seguirá perdido algún rato más. Que les guste o no esta conferencia va a depender exclusivamente de mí. La historia que hay detrás y lo que yo pretendo contarles creo que es algo absolutamente fantástico. Así que, bueno, he tratado de poner empeño y vamos a ver si soy lo suficientemente didáctico. Como les decía, estamos en una época en la que se mezcla todavía la ciencia con la creencia. En los mapas de aquella época podemos ver ejemplos de grandes monstruos marinos atacando a los barcos, como de obras cartográficas que son absolutamente maravillosas bajo criterios técnicos. Todo está impregnado en la mentalidad de aquella gente. Y vamos a centrarnos en el meridiano de demarcación. El meridiano de demarcación es aquello que se definió en el Tratado de Tordesillas en 1494. 2 años después de que Colón descubriera América, se genera el descubrimiento de América por parte de Colón genera un problema, y es que
había un reparto del Atlántico acordado entre el rey de Portugal y los reyes católicos, que las islas descubiertas por Colón dejaban para Portugal. De modo que los reyes católicos necesitan renegociar aquel tratado previo para mantener la posesión de esas nuevas tierras descubiertas por Colón. Y así es como nace el que termina siendo el Tratado de Tordesillas. Y en él se establece fundamentalmente un meridiano, una línea que va de polo a polo, que dividirá el mundo en dos mitades. Cruza más o menos el Atlántico por la mitad, la parte al oriente quedará para la corona de Castilla, mientras que la parte occidental para la castellana. Decía así el Tratado de Tordesillas: se haga o señale por el mar océano, el Atlántico, una raya o línea derecha de polo a polo, que es de norte a sur, la cual raya o línea es a 370 leguas de las islas de Cabo Verde hacia la parte del poniente. Las islas de Cabo Verde son un archipiélago que hay frente a la costa de Guinea, eran posesión portuguesa, y el tratado, como vemos, establece que esa línea de repartición, ese meridiano, se ubicará 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Es vago el Tratado de Tordesillas aquí, porque no establece respecto a qué isla, puesto que se trata de un archipiélago que tiene cierta extensión, ¿vale? Eso será problemático después, cuando necesitan afinar. Bueno, por grados, decía el tratado, se establecerá por grados o por otra manera como mejor y más presto se pueda dar. Es decir, esto quien lo hacía no tenía mucha idea era un tratado político. Estos términos no los hubiera expresado así nunca alguien acostumbrado a navegar o un cartógrafo de la época. Habría tratado de ser más preciso. Estas 370 leguas supusieron un problema. Este es el concepto. Desde el archipiélago de Cabo Verde, 370 leguas hacia el oeste son las que establecen la posición del meridiano de demarcación. En relación con la historia de la primera vuelta al mundo, cuando Magallanes pasa a Castilla desde Portugal y ofrece al rey Carlos I alcanzar la especiería, no estaba haciendo nada nuevo para la corona castellana con esto. Ya ese había sido el objetivo de Colón, de Vespucio, de Solís, de Vicente Yáñez Pinzón. O sea, la especiería era algo anhelado por la corona castellana. El mérito o el gran valor de Magallanes era que él afirmaba que esas islas de la especiería se encontraban tan alejadas por el oriente que daban la vuelta al antimeridiano de demarcación de Tordesillas, a la parte contraria del mundo, y estaban tan alejadas que invadían ya territorio castellano. Esa es la gran novedad que aporta Magallanes y que hace que el rey quiera que ese viaje se produzca bajo las órdenes de él, que traía cartas de un amigo suyo, Francisco Serrano, que estaba allí en las Molucas y le explicaba dónde estaban. Es decir, ese era el gran conocimiento de Magallanes, el gran valor de él. Bueno, pues bien, iba acompañado, cuando presentó esto al rey, él iba acompañado de Ruy Faleiro. Rodrigo Faleiro, o Ruy Falero, como castellanizó después su apellido, que era un reputado cosmógrafo portugués que le sirvió para avalar la posibilidad de hacer el viaje. Bien, pues este Ruy Faleiro era un personaje, la verdad, que bastante controvertido, porque hubo quien le acusaba de estar loco, parece que efectivamente tuvo una enfermedad mental, sin embargo, el rey Carlos I siempre cuidó de él, siempre le pagó, le tuvo por cosmógrafo en la casa de contratación durante siempre, toda su vida, ¿no? Bien, pues antes de que partiera la expedición, dejó escrito el que llamó Regimiento del Este-Oeste, porque en esta época había un grave problema a la hora de orientarse y navegar, y es que
era muy difícil determinar la longitud geográfica. Y sobre esto habló Ruiz Falero. En ese momento, hallar la latitud era algo sencillo, relativamente sencillo, y se hacía bien con un grado de precisión bastante elevado. Se utilizaba como referencia la estrella polar o bien el Sol, a la altura máxima que alcanzaba el Sol a mediodía. No presentaba problemas hallar la latitud. Sin embargo, la longitud sí. La longitud fue problemática hasta muchísimo tiempo después. Pero toda esta gente teorizaba y trataba de aportar soluciones a ese problema. Y aquí Ruiz Falero aportaba las suyas, ¿no?, en este regimiento. Y es curioso cómo se expresaba, ¿no? Para saber la longitud, que es la altura del este-oeste, has de saber notar que la longitud se llaman los grados que hay de oriente a occidente. Por lo cual, yo he considerado muchos términos para la hallar, y entre muchos hallé 3. Él aquí pasará a explicar 3 maneras de hallar la longitud geográfica, que por cierto no soy capaz de comprender. Y se pusieron en práctica por parte del cosmógrafo de la expedición, de Andrés de San Martín, se pusieron en práctica en la expedición y se determinó que no eran válidos, ¿vale? Pero bueno, era un intento de conseguir esto. Y una muestra de la personalidad de Ruiz Falero nos la da este siguiente párrafo que decía, él aquí, que iba a explicar los métodos para obtener la longitud, decía: para entender la gente que ahora en este tiempo usa la mar, que es tan contenta de saber un poquito de latitud, no bien sabida, que no solamente no quieren aprender más, aunque presumen con aquello tanto que no quieren oír a los que con buena gana quieren despertar los oídos, con entender de ello más y mejor, lo cual viene de soberbia y de vicio, y no de virtud. Él está aquí diciendo, es que nadie me hace caso y esta gente con saber la latitud parece que ya se echan a la mar y son los que más saben, ¿no? Y a los que queremos enseñarles no nos hacen caso. Era un personaje, la verdad es que digno de haberlo podido conocer, este Ruiz Falero. Sobre esta problemática de hallar la longitud, quien nos da una buena medida de la situación en la época es el hijo de Cristóbal Colón, del almirante, Hernando Colón, una de las personas más cultas de su época, que nos dejó bastantes escritos sobre la cuestión. Él nos da una idea de la dificultad sobre esta problemática. Decía, cuando toca la manera de medir la Tierra, además de ser muy difícil, viene también a ser arbitraria, si no fuese siempre midiendo por cordel. Es decir, todo lo que no sea medir por cordel termina siendo incierto, de donde resulta ser de mucha incertidumbre, porque así como cada día oímos y decimos tal legua o leguas son muy grandes, y hay otros que dicen ser pequeñas, cada uno maneja un valor de legua, que era la unidad de medida entonces arbitraria, hay otros que dicen ser pequeñas porque cada cual juzga según su arbitrio, considerando el tiempo y velocidad con que las anduvo. Ellos medían el tiempo y velocidad, estimaban la velocidad con la que avanzaba el navío y calculaban en qué tiempo, por lo tanto sabían más o menos estimar cuánto se habían movido en longitud geográfica, pero solo eran estimaciones así. Así, con mucha más razón, podrá haber mayor diferencia entre los que miden las dichas leguas por el mar, a causa de tener más impedimentos. Efectivamente, ya era un problema hacer esto en tierra, con que en el mar pues ya era un desastre. Y aquí nos da una gran frase, porque comprendemos que él, en su cabeza, la teoría la tenía clarísima. Lo que necesitábamos para poder hallar la latitud, pero lo que le faltaba era la herramienta. Necesitaba un reloj. Para verificar cuántas leguas responden a cada grado, otra forma sería formar un instrumento fluente que fluye, que anda, que se mueve, el cual, en el más largo y determinado espacio de tiempo que se pudiese, acabase de correr, asignando en él sus puntos divisos por sus horas, cuartas y fracciones. Está describiendo un reloj. Y cuanto caminase más al oriente por cada quincena parte de hora que el mediodía viniese al caminante, antes de haber corrido 24 horas, esto lo expresa muy liosamente, diremos que había caminado 1 grado. En definitiva, lo que dice es, la Tierra se divide en 360 grados, o 24 horas. Bien, pues a cada grado le corresponde 1/15 de hora. De modo que a cada grado le corresponden 4 minutos. ¿Vale? O sea,
él está aquí ya dando la teoría que a día de hoy se maneja si no tuviéramos un GPS a mano. Pero no tenía un reloj lo suficientemente preciso. En esta época se manejaban relojes de arena. Se empezaron a introducir después relojes de cuerda, de péndulo, pero no dejaban de ser poco precisos y desde luego a bordo de un navío, como dependían de la gravedad, pues los vaivenes les afectaban mucho y no servían para esto, eran demasiado imprecisos. Así que se siguió navegando estimando la longitud. Desde tierra, en cambio, sí que había manera de resolver el tema porque ellos eran capaces de predecir los eclipses. Es curioso porque en esta época todavía no sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pensaban que la Tierra era el centro del universo. Las ideas de Copérnico llegaron en el siglo XVI, pero algo más tarde. Y en este momento, aún con ese conocimiento tan básico de astronomía, sí eran capaces de predecir los eclipses de Sol y de Luna. ¿Vale? Y con ellos sí eran capaces, cuando se observaba la diferencia de hora en cualquier lugar del mundo respecto a la que se había predecido del eclipse, pues eran capaces entonces la diferencia de tiempo de asignarla a la diferencia de la longitud en la que se encontraban. Era un método fiable, bueno, y que se puso en práctica, por ejemplo, en 1584, bajo una orden que dio el rey Felipe II para que en todo su reino, en todas sus tierras, se establecieran con el eclipse, se aprovechara la ocasión del eclipse para medir la longitud. El problema no quedó realmente resuelto para cuando alguien iba a bordo de un navío hasta que llegó el reloj de precisión, el cronómetro de John Harrison. Y esto ocurrió alrededor de 1772. O sea que iba para largo, ¿eh? Pero Hernando de Colón ya nos estaba diciendo que él necesitaba un reloj. Bien, una vez tenemos este concepto, es introductorio, ¿vale? Pero yo ahora me quiero meter en la cabeza de toda esta gente y decir, ¿somos capaces de averiguar cuál era el tamaño del mundo que ellos consideraban? Porque todos hemos oído y todos tenemos bastante claro que lo consideraban menor de lo que es, ¿no? Aunque Eratóstenes, ya en la antigua Grecia, había determinado con una precisión increíble el tamaño de la Tierra, pero luego la tradición ptolomeica eso lo había ido reduciendo, ¿vale? Y cuando llega este momento, el concepto que hay es de una Tierra menor. ¿Pero cuánto menor? Vamos a entrar en las profundidades de esto. Y para esto hay un documento fundamental, precioso, que se atribuye a Fernando de Magallanes, escrito al rey antes de partir la expedición de la primera vuelta al mundo. Nos va a permitir hallar el tamaño del mundo, la equivalencia de leguas a kilómetros, porque hablamos de leguas, pero no sabemos exactamente a qué se refieren cuando ellos hablan de legua, y vamos a poder saber, por tanto, dónde ubicaban tanto el meridiano de demarcación como el antimeridiano. Esto está en el Archivo General de Indias. Aunque el documento está sin firmar, la atribución parece bastante clara solo por leerlo, ¿eh? Quien haya leído otros textos de mano de Magallanes parece que tiene un estilo propio particular, sabe hablar muy bien. Pero es que además, por detrás, en este documento, pone el memorial que dejó Hernando de Magallanes cuando partió para la especiería, en una letra claramente de la época. Decía Magallanes, muy poderoso señor, se dirigía al rey, a Carlos I, porque podría ser que el rey de Portugal quisiese en algún tiempo decir que las islas de Maluco, la especiería, están dentro en su demarcación y podría mandar cambiar las derrotas de las costas y acortar los golfos de la mar sin que nadie se lo entendiese así como yo lo entiendo. Él ya está previendo que cuando llegue a la especiería va a haber problemas porque el rey de Portugal va a querer reclamarlas como dentro de su demarcación, de su hemisferio. Y él se adelanta a eso avisando al rey y le proporciona aquí una serie de conocimientos previos al viaje que él ya tenía de la ubicación de las Islas Molucas, del Maluco, de la especiería. Y remata, luego veremos lo que pone dentro.
remata diciendo: esta membranza que a vuestra alteza doy, mande muy bien guardar, que ya podrá venir tiempo de que sea necesaria y excusará diferencias, y esto digo con sana conciencia, no teniendo respeto a otra cosa, sino a decir verdad. Magallanes estaba convencido de lo que le decía el rey. Bien, pues si leemos ya el segundo párrafo, en el que ya empieza a proporcionar, va dando pasos que te permiten ubicar las islas de la especiería, pero va poco a poco, describiendo pasos hasta llegar allí, ¿no? El primero que da es muy importante porque nos permite averiguar el tamaño del mundo que él tenía preconcebido. Vamos a verlo, aunque es muy sencillo. Ítem: la isla de Sant Antón, que es una de las del Cabo Verde, en la costa de Guinea, donde se hizo la repartición de estos reinos con los de Portugal, está la dicha isla a 22 grados al oriente de la línea de repartición. Nos termina de decir que está a 22 grados al oriente la línea de repartición de Cabo Verde. Bueno, pues con eso ahora vamos a hacer un pequeño razonamiento, que es donde, por favor, les pido atención para no perderse, porque con solo este dato nos está dando Magallanes el tamaño del mundo que él tiene preconcebido. Lo primero que vamos a hallar es, si él está diciendo que las islas de Cabo Verde están aquí y recorriendo 370 leguas al oeste ubicamos el meridiano de demarcación y a esas 370 leguas le atribuye que son 22 grados, bien, pues yo extrapolo y hallo la longitud del paralelo de la Tierra de las islas de Cabo Verde. ¿Vale? De momento hallo ese dato. En leguas, claro, porque es la unidad de medida que él maneja. No podemos manejar de momento otra. Así que, por una sencilla regla de 3, hallo que esa circunferencia del paralelo de Cabo Verde mide 6.054 leguas. ¿Vale? No, sencillo. Ahora bien, una vez conozco este paralelo de Cabo Verde, una vez conozco ese paralelo, qué dimensión tiene, es que hallo inmediatamente el radio de la circunferencia, ¿vale? El radio de la Tierra. Deduzco el radio de la Tierra conociendo que Cabo Verde está a 17 grados de latitud, como Magallanes expresaba también en este documento. De modo que el radio terrestre obtengo que son 1.007 leguas. Esta es la fórmula de la circunferencia. Bueno, pues como ya tengo el radio de la Tierra, ya sé cuál es la longitud del ecuador, ¿no? Nuevamente vuelvo a aplicar la fórmula de la longitud de la circunferencia utilizando este radio y obtengo que medía 6.331 leguas. Bien, pues eso es lo que medía la Tierra para Magallanes, 6.331. Ahora bien, tenemos un problema, no sabemos eso trasladarlo a una unidad de medida actual que nos valga a nosotros, ¿no? Bien. Vamos a ir continuando. Bueno, con esa conclusión, además, obtenemos que si dividimos todas esas leguas entre los 360 grados que tiene una circunferencia, pues a cada grado le van a corresponder 17,58 leguas. Es un valor que nos va a ayudar a comprender, lo vamos a utilizar en adelante, ¿vale? De momento, lo que ya hemos averiguado, podemos testearlo, ¿no? Podemos ver si vamos bien o no. El derrotero de la primera vuelta al mundo se conserva. Lo compiló el piloto griego Francisco Albo, que iba a bordo de la nao Victoria, y se conserva en el Archivo General de Indias. Contiene una descripción diaria de la posición donde ellos creían estar, y en muchos días nos aporta también la distancia en leguas que creían haber avanzado. Bien, pues nos sirve para testear este dato que hemos obtenido ahora mismo. Si uno tiene la paciencia de ir marcando en el mapa cada uno de estos puntos, cosa que a mí me costó 3 meses, pues bueno, tienes la derrota completa, ¿no? Y ahora yo necesitaba encontrar días en los que ellos expresaran su posición, su latitud, pero también que me dijeran cuántas leguas habían avanzado, ¿vale? Y preferentemente con la mayor componente posible norte-sur,
que es donde ellos menos error tenían. Ellos medían bien las diferencias de latitud y, como hemos dicho, peor las de longitud, con lo cual, cuanto más norte-sur fuera el rumbo que ellos me dijeran, menos error estaban teniendo. Así que me resulta más fiable el dato. Seleccioné aquí unos cuantos días, de un día a otro, de un día a otro, y allí en una tabla cuántas leguas por grado terminaban saliendo contando con las leguas que ellos afirmaban haber recorrido entre dos posiciones. Bien, pues de varios días me salen varios valores. Por método científico básico descarto el mayor y el menor por contener más error. Me quedo con los intermedios y saco el promedio, y el promedio me da de 17,32 leguas por grado, ¿vale? Que es un valor bastante aproximado al que acabábamos de hablar de 17,58. Más o menos cuadra. Bien, continuamos con el memorial. ¿Se ha apagado? A ver. Otra cosa es que... A ver ahora. Gracias. No. Me lo voy a acercar más. Bien, vamos a continuar con el memorial porque van a seguir saliendo cosas. Es que ahora vamos a hallar el valor de la legua. O sea, vamos también a ser capaces de determinar la correspondencia de legua a una unidad vigente, al kilómetro, ¿vale? El siguiente punto que hablaba este memorial decía: está el Cabo de Buena Esperanza en 35 grados de latitud y 75 grados de longitud al oriente de la línea. Se refiere al meridiano de demarcación. 75 grados de longitud al oriente de la línea. Representado en un mapa, 75 grados al oriente del meridiano de demarcación. Y ahora mido en Google Earth, tenemos herramientas que nos permiten hacer esto muy cómodamente. Desde Cabo Verde, mido sobre el Ecuador la distancia al Cabo de Buena Esperanza, cuántos kilómetros hay realmente. Voy a dar por bueno el dato que dice Magallanes, ¿vale? Voy a asumir que Magallanes define con exactitud la distancia a la que está el Cabo de Buena Esperanza. Esa es la única asunción que tengo que hacer aquí, creerme que su dato es bueno. Si lo asumo, es inmediato hallar que a la diferencia de grados que hay entre los 75, que él dice que hay desde el meridiano hasta el Cabo, le resto los 22, que ya sabíamos que nos decía Magallanes que había entre Cabo Verde y el propio meridiano de demarcación, resto me quedan 53 grados, pues esos 53 grados corresponden a los kilómetros que mido sobre el mapa que hay entre Cabo Verde y el Cabo de Buena Esperanza, que son 4.800 y pico. Bien, pues si divido un valor con otro, obtengo el valor en kilómetros por legua. Sale que una legua mide 5,23 kilómetros. Pero bien, aquí hemos asumido que Magallanes no se equivocaba, ¿eh? Vamos de todos modos a comprobar de otra manera si vamos bien, si nos estamos acercando a algo que sea verdad o no. Recuerdan, saben todos, ¿no?, que en el primer viaje de Colón él iba midiendo las leguas que avanzaban al oeste cada día, pero decía que restaba a los demás, les decía que había menos para que no se asustaran, ¿no? Lo contaba así Fray Bartolomé de las Casas, que gracias a él nos ha llegado a día de hoy ese diario de a bordo, ¿no?, ese derrotero. Decía, por ejemplo, un día: anduvo aquel día 15 leguas y acordó contar menos de las que andaba, porque si el viaje fuese luengo, no se espantase y desmayase la gente. Eran capitanes que pensaban que los más valientes eran ellos, ¿eh? En el de la primera vuelta al mundo eso le pasó a Magallanes y no se dio cuenta de que detrás de él había gente tan valiente y tan capaz como él, porque después de que fueran muriendo sucesivamente todos los responsables de la expedición, termina saliendo Juan Sebastián Elcano, termina saliendo un Miguel de Rodas, termina saliendo una gente que dice: venga, ahora vamos a dar la vuelta al mundo. Era gente de mucha capacidad la que iba a bordo de estos navíos.
Bien, vamos a utilizar este viaje, el primer viaje de Colón. Aquí hice el mismo ejercicio que con el de la primera vuelta al mundo. Cogí el derrotero de Bartolomé de las Casas y lo trasladé a Google Maps, porque además viene todos los días definido cuántas leguas decía avanzar. Así que lo tengo muy fácil y ahora busco comprobar el dato de las leguas por kilómetro, ¿vale? Así que yo me cojo desde que zarparon de La Gomera hasta que llegaron a la isla de San Salvador. Si me sumo cada día cuántas leguas decía Colón haber avanzado, obtengo 1.106 leguas. Bueno, miro en un mapa la distancia, miro sobre esta derrota, sobre la derrota real, con todos sus quiebros, miro qué distancia recorrieron y obtengo 5.800 kilómetros. Si divido un valor entre otro, la división me da 5,24 kilómetros por legua. Madre mía. Habíamos hablado de que por el otro método nos salían 5,23. O sea, estamos cerca de algo bueno aquí, ¿no? Este valor vale. Bueno, con este valor, de momento, 5,23 kilómetros por legua, ahora ya dimensionamos el mundo, ¿no? Ya lo teníamos establecido en leguas. ¿Cuánto decía Magallanes que medía el mundo en leguas? 6.300 y pico. Pues por estos 5,23 kilómetros, él decía entonces que la Tierra medía 33.112 kilómetros en la longitud del Ecuador, lo cual supone un 17% menos de su tamaño conocido. Sin embargo, bueno, me salto, no me quiero saltar esto. Con este tamaño de la Tierra que acabamos de hallar, yo ahora puedo hacer otro ejercicio y es hallar la posición del antimeridiano. Bueno, en primer lugar, del meridiano de demarcación. Por fin tengo un valor que conozco, que son 370 leguas por 5,23 kilómetros por legua, para yo medir desde Cabo Verde al oriente y hallar la posición exacta del meridiano de demarcación. Y a partir de ahí, la mitad de la circunferencia terrestre me la reparto una hacia el este y otra mitad hacia el oeste. Y así hallo dos posiciones, y este es un concepto que hay que interiorizar. Cuando uno cuando uno cree que la Tierra es menor de la realidad, si recorre la mitad del tamaño que atribuye a la Tierra por un lado del mundo, llegará a un lugar, que será el antimeridiano, pero si lo recorre por el lado contrario, no llegará al mismo punto, se quedará corto, porque la Tierra en realidad es más grande, ¿no? De modo que se generan dos antimeridianos, no uno. Que se genere un antimeridiano es la teoría, ¿eh? Dices, bueno, pues ya que tengo uno, por el contrario me lo lleva a otro, pero no, estamos tratando de ponernos en la mentalidad de ellos. Y ellos, ¿qué sabían? Pues que si se ponían a navegar desde el meridiano de demarcación por toda la costa de África y de Asia, cuando llevaran avanzado la mitad de lo que ellos creían que medía el mundo, pues ahí es donde hallaban el antimeridiano. Y este antimeridiano, si nos fijamos, el del lado portugués, llamémosle así, porque se obtiene navegando por el hemisferio portugués, vemos que corta la isla de Sumatra, el estrecho de Malaca, está ahí en esa zona, ¿vale? El meridiano castellano nos vamos a olvidar de él porque el Pacífico era tan largo y presentaba tantos problemas para hallar la longitud geográfica que, como veremos después, no se tuvo jamás en cuenta. El que realmente se manejaba en la cabeza de los cosmógrafos de esta época era el del lado portugués. Vamos a fijarnos dónde sale, ¿eh? Aquí, utilizando estos valores de legua y de kilómetros por legua. Si ahora nos vamos a la carta de Nuño García de Toreno de 1522, en la que establece la posición del antimeridiano, fíjense dónde lo marca. Es que es en el mismo sitio que acabamos de obtener, cortando la isla de Sumatra y el estrecho de Malaca. Quiere esto decir, y nuevamente avala, que lo que hasta ahora hemos obtenido va por el buen camino. El tamaño del mundo en leguas y la asignación de kilómetros por legua. Aquí ven en la imagen superior derecha, ven lo que pone
en el mapa al lado del antimeridiano, ¿no? Linea divisionis castellanorum et portugalensium. Y expresa el mapa. Fue hecha en la noble villa de Valladolid por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de hacer cartas de navegar de su majestad, año de 1522. Nuño García de Toreno fue el que hizo los 23 mapas que realizó la Casa de Contratación para que portaran las naves de la expedición de Magallanes. Y este mapa es del año en el que regresan. Sin embargo, este otro mapa nos obliga a darle una vuelta a todo esto y a recordar lo que decía Hernando de Colón, y es que cada uno manejaba un valor de legua diferente. No había un criterio unificado entre las personas expertas en esto. Este mapa este mapa se llama el Kunstmann 4, se atribuye a Jorge y Pedro Reinel. Como ven, no viene el Estrecho de Magallanes, la costa de Sudamérica queda cortada en lo que resulta ser el Río de la Plata y, por lo tanto, es un mapa previo a la expedición de Magallanes. O sea, como tope tiene de fecha 1519-20, antes de que volviera Esteban Gómez con la nao San Antonio a Castilla, ¿no? Bien, pues este mapa, el antimeridiano, lo establece algo más lejos de lo que lo hacía Nuño García de Toreno. El antimeridiano del mapa anterior, ahora aquí, no es válido. Este antimeridiano queda desplazado más al oriente en este mapa. De modo que está manejando otros valores algo diferentes. Vamos a ver. Hay un vínculo, esto se ha estudiado por bastantes personas, hay un vínculo claro entre este mapa y el memorial del que hablamos de Magallanes. De hecho, este mapa, hay pruebas de que pudo ser el que encargó Magallanes cuando fue a presentar su idea al rey Carlos I. Se lo encargó a los portugueses Jorge y Pedro Reinel y le sirvió de apoyo a él y a Ruy Falero para contar al rey el viaje que pretendían hacer y cuál era la posición de las Islas Molucas. Porque, como veíamos antes, este mapa establece las Molucas justo al oeste, dentro del hemisferio castellano. Lo que decíamos al principio, la clave del conocimiento de Magallanes era esta, que sabía dónde tenía que poner las Islas Molucas en un mapa. Bien, pues vinculándolo con el memorial de Magallanes, decía, ítem, el dicho puerto de Malaca está al norte de la conuncial es la equinoccial, el Ecuador, y hay de ella a la otra línea de demarcación que está al oriente, al antimeridiano, 17 grados y medio. Es decir, el antimeridiano desde Malaca está al oriente 17 grados y medio, más lejos. Vaya, pues ahí choca con el mapa de Nuño García de Toreno. Lo establece más lejos en ese valor. Y además dice, las islas de Maluco son 5 a 4 grados al oriente de la segunda línea. Por eso ya están dentro del hemisferio castellano. Están 4 grados dentro del hemisferio de Castilla pasado el antimeridiano. Bien, esto nos obliga a revisar el valor que hemos hallado hasta ahora de kilómetros por legua. ¿Vale? Yo partía de la premisa de que me creía que Magallanes había sido exacto al determinar la posición del Cabo de Buena Esperanza y ahora voy a coger un valor en el que Magallanes se equivoca en solo 200 kilómetros, que es muy poco, pero establecería, y vamos a ver qué pasa, el valor de legua en 5,5 kilómetros. Si hago eso, parto con los mismos grados que hablaba el memorial, vuelvo a repetir la operación y entonces desde el meridiano de demarcación a la posición del Cabo de Buena Esperanza, pero multiplicando por 5,5 kilómetros, me sale una posición virtual, que es la que creo que Magallanes expresaba bajo ese valor de legua,
en un lugar algo diferente, 200 kilómetros apartado de su lugar exacto, ¿no? Del Cabo de Buena Esperanza. Lo mismo vuelvo a hacer con el siguiente punto del mapa que el memorial nos cuenta, que es Malaca, que dice: del Cabo de Buena Esperanza está en derrota con Malaca, el este-nordeste o el sudoeste, y hay 1.600 leguas. Él dice que hay 1.600 leguas, ¿no?, entre el Cabo de Buena Esperanza y Malaca. Se entiende que medidas sobre el Ecuador, cuidado, ¿eh? Bien, pues eso nuevamente me genera una posición de una Malaca virtual, diferente a la real, pero virtual porque estoy utilizando un valor de legua que yo ahora mismo me he establecido como teórico, ¿vale? El 5,5. Pero resulta que es válido. Si yo ahora, con ese valor, ubico las islas, el antimeridiano, perdón, que me he saltado un paso, me he saltado el valor que había desde Malaca al antimeridiano, ¿eh? Como habíamos visto, este memorial decía que de Malaca al meridiano había 17,5 grados. Bueno, pues eso me lleva a ubicar el antimeridiano, a desplazarlo hacia el oriente algo. Antes, si recordamos, me cruzaba por la isla de Sumatra y ahora ya no. Ahora está cruzando por la isla de Borneo, ¿vale? Hemos hecho las leguas un poquito más grandes. Y con eso, evidentemente, el mundo se me hace un poquito más grande y el antimeridiano se me mueve un poco. Pero se me mueve justo lo que necesito que se me mueva según el Kunzman 4, que es a lo que voy. Y como comprobación de esto, yo ahora, como sabía las leguas que tenía el mundo, ¿no?, pues ¿cuántos kilómetros corresponde la mitad aplicando ese 5,5? Tantos kilómetros. Me voy al meridiano de demarcación, mido directamente la mitad de la distancia del Ecuador y me viene a coincidir exactamente donde acabo de hallar el antimeridiano. Con lo cual, esos pasos que nos iba dando Magallanes estaban bien dados. Nos viene a coincidir todo nuevamente en el antimeridiano, justo donde salía de una manera, ahora me sale de otra manera justo en el mismo sitio, ¿vale? Así que podemos revisar el valor de kilómetros por legua a 5,5 y, por tanto, aumenta el diámetro del Ecuador, que pasa a ser de 34.800 kilómetros, y, por tanto, el error del dimensionamiento del globo terrestre es menor, se reduce a un 13%. ¿Vale? En conclusión de esto, podemos decir que, según el cosmógrafo, para unos el mundo se consideraba un 13% menor y otros lo consideraban un 17% menor. Este concepto es clave, relacionado con lo que hablaba antes. Si yo convierto el mapa en una esfera, genero dos antimeridianos cuando navego por un mundo más grande de lo que yo creo. ¿Eh? O sea, no se confundan con esas dos imágenes de la Tierra, una más pequeña que otra, porque ellos navegaban en el mundo real, no en el mundo ese más pequeño. Cuando ellos dan una distancia de un lugar a otro, la dan midiéndola sobre el mundo real. Y eso es clave a la hora de hacer este tipo de cálculos, porque tenemos que llevar mucho cuidado cuando ellos hablen de distancias medidas en grados. No nos van a valer, nos valdrán solo las medidas en leguas, porque en grados, cuando hablas de una Tierra menor, para una misma distancia, cubre más grados que sobre un globo mayor. Y nos van a llevar a error. Bien, traspasado esto a nuestra esfera actual, los dos antimeridianos, queda el del lado portugués por Borneo, pues por ahí por mitad del Pacífico, vamos, por mitad no, entre Australia y Nueva Zelanda quedaría el medido por el lado castellano, y esta línea roja sería el teórico contrameridiano, pero considerando la Tierra de su tamaño real, que corta pues cerca de la isla, ya un piquito de la isla de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Bien, pues esto es relativo al Tratado de Tordesillas, pero en 1529 se acuerda un nuevo tratado que ajusta la posición del antimeridiano. Nuevamente no responde a criterios geográficos,
sino que es un convencionalismo. Se establece un lugar para un antimeridiano, donde sea. No es el antimeridiano de Tordesillas reestudiado, es otro sitio, un antimeridiano. Aquí lo que hace el emperador es empeñar, por decirlo así, vender las Islas Molucas al rey de Portugal, pero con la condición de que en el momento en que Castilla reintegre el dinero, los 350.000 ducados que se le habían dado, automáticamente recuperaba la posesión y los derechos sobre ellas, ¿vale? Y aparte de eso, se establece esta frontera. Esta frontera ya es muy fácil ubicarla porque la establece respecto a la posición de las Islas Molucas desde Maluco. Dice, es asentado y concordado que se eche y desde ahora se halla por echada una línea semicírculo de polo a polo, un meridiano, 17 grados de los Malucos a oriente, que son 297 leguas y media. Además, nos da este valor. Si yo me lo multiplico, como ya conozco mi valor de kilómetros por legua, pues me lo llevo al sitio y es esta línea naranja, ¿vale? Que respecto a este meridiano que teníamos, antimeridiano que teníamos de Tordesillas, teórico, se separa 740 kilómetros. Aquí lo vemos mejor. La naranja es la línea, el antimeridiano, la línea de repartición del Tratado de Zaragoza de 1529. Y no corresponde, como vemos, con el antimeridiano teórico de Tordesillas. Bien, y ahora pasa una cosa. En la vuelta al mundo, el viaje de la vuelta al mundo, resulta que no sirvió para alterar la concepción del mundo que ellos ya tenían preconcebida, valga la redundancia, ¿no? O sea, no midieron bien el mundo durante el viaje de Magallanes y Elcano. Cuando llega Elcano, dice a su alta majestad, todas estas islas están en los límites, embarcaciones e conquistas. Así como por nuestras cartas ese punto se le dará relación verdadera a tu alta y poderosa majestad. Le dice que las Molucas están en el hemisferio castellano. Gonzalo Gómez de Espinosa, capitán general, dice que a mí me encanta cómo habla Gonzalo Gómez de Espinosa. Este testigo no es piloto, él era militar, él era un hombre de armas, ¿no? Este testigo no es piloto, aunque se le entiende harto del arte de navegar y del dicho viaje de los malucos. Y vio a los pilotos y maestres de las dichas naos, así portugueses como castellanos y extranjeros, por sus cartas, astrolabios, cuadrantes y otros instrumentos, hacer cuenta de los dichos grados y leguas, y todos conformes decían que los dichos malucos estaban en los límites y demarcación de la corona real de Castilla. A nadie se le ocurre, a mí por lo menos desde luego no, pensar que estos hombres mentían deliberadamente al rey de Castilla, cuando no les iba ni les venía en realidad a ellos nada de todo esto, ¿no? Era un tema político. Si dibujamos sobre la cartografía previa al viaje, el trazado que, bueno, aquí se separan, como en la presentación de Javier comentaba, estamos ya en muy breves fechas de la llegada a las Molucas, ¿no? De que hagan 500 años de la llegada a las Molucas. Cuando zarpan, ambas expediciones pretenden dar la vuelta al mundo, seguir ambas la derrota que terminó siguiendo solo una, la nao Victoria. La nao Trinidad, en cambio, en el momento de zarpar, se abre el casco, tiene una vía de agua y les obliga a quedarse a reparar la nave y determinan volver por una vía más segura, que es por el Pacífico, pero buscando la ayuda de otros castellanos que había en Panamá. Así que, si dibujamos ese trazado previsto, pues vemos que la diferencia de longitud en una cartografía previa al viaje, pues no parece que fuera que el viaje recorría la misma distancia yendo por un lado del mundo que por otro. Y lo mismo si este ejercicio lo repito en una cartografía posterior al viaje, en la carta de Diego Rivero, ¿no? De 1527. Parece que los recorridos son bastante similares.
Nuevamente, León Pancaldo, piloto de la nao Trinidad, vuelve a incidir en que que a él ni le va ni le viene porque él ha estado en ambos reinos, tanto de Castilla y de Portugal, y él afirma que las Islas Molucas están en la corona castellana. Bien, pues es que el mapa este del Cullman 4 está relacionado con el memorial y nos ayuda a determinar que ellos no alteraron la dimensión del mundo. Si nos damos cuenta, antes en el memorial decían que desde el Cabo de Buena Esperanza a Malaca había 1.600 leguas, ¿vale? Bien, pues Gonzalo Gómez de Espinosa, antes de partir a cruzar de nuevo el Pacífico hacia Panamá, decía que de esta isla me partía 6 días del mes de abril del año 1522 e hicimos nuestro camino para ir a demandar la tierra firme donde hizo Andrés Niño las carabelas, Panamá, que es en la Mar del Sur, donde el señor hallaba que de Maluco a la primera tierra no había sino 1.800 leguas. Bueno, pues la proporción, si utilizamos este mapa, el ancho del Pacífico de este mapa es de 1.800 leguas, lo que decía Gonzalo Gómez de Espinosa, y este es un mapa que ellos ya portaban antes de partir. Ojo además, porque fíjense qué ancho del Pacífico contaban ya que iba a tener el océano, ¿eh? Hay un concepto equivocado que se repite y nadie sabe de dónde viene, y es que ellos cuando cruzaron América pensaban ya alcanzar Asia pronto, y no es verdad. El tamaño del mundo que ya hemos hallado, que ellos conocían, generaba un océano Pacífico muy ancho, aunque no tan ancho como realmente era, pero tan ancho como viene dibujado aquí. Un punto verdaderamente importante. Lo confirmaban los pilotos León Pancaldo y Juan Bautista, el maestre. También volvían a decir lo mismo. Daban la dimensión del Pacífico y comparada con la que el memorial establecía que había entre el Cabo de Buena Esperanza y Malaca, vemos que coincide. Al final, esta gente de la nao Trinidad no pudo hacer el tornaviaje, que es como se llama ese viaje, ¿no?, de Asia a América. Alcanzaron 42 grados norte y tuvieron que volver. Les apresaron. Y ya por concluir, vamos a dar un pequeño saltito en el tiempo. A ver qué nos cuenta de esto un personaje insigne, el mejor cosmógrafo de su época, Andrés de Urdaneta. Porque Andrés de Urdaneta habló de esto. A él el rey le encarga que vaya en la expedición de Legazpi desde Nueva España hasta Filipinas, pero con la misión de volver. Había habido muchas expediciones que habían intentado atravesar el Pacífico en sentido contrario, desde Asia hasta América. Nunca se había conseguido esto. Estamos ya metidos en 1565, han pasado ya 40 y tantos años desde la primera vuelta al mundo y esto era fundamental conseguirlo ya. Y Andrés de Urdaneta era el personaje célebre, un gran cosmógrafo ya metido a fraile, ahí en Nueva España, que se quería apartar del mundo, que no quería saber nada, pero el rey le pide que vaya. Y él tiene recelos porque dice, las Islas Filipinas están dentro del empeño que la majestad del emperador nuestro señor de gloriosa memoria, aquí le habla a Felipe II, se refiere a su padre, ¿no?, hizo en el año susodicho de 1529 al serenísimo rey de Portugal. Es decir, las Filipinas caen dentro del hemisferio portugués del Tratado de Zaragoza de 1529. Le está avisando de eso. Que sepas que si nos metemos en Filipinas, tú verás. Pero eso se lo diste a tu padre, eso se lo dio a Portugal, ¿eh? Y en ese mismo texto continúa diciéndole al rey dónde él pensaba, todavía a estas alturas, que estaba el antimeridiano del Tratado de Tordesillas. Dice, además es bonito, hallándome yo el año pasado de 1565 en la misma isla ya dicha de Cebú, donde mataron a Magallanes, por cierto, allí estuvo Urdaneta, Fray Martín de Rada llevó consigo desde la Nueva España por mi intercesión un instrumento de mediana grandeza para por él poder verificar la longitud. Apenas que nadie sabe cómo era ese instrumento, ¿no? Pero bueno, el famoso instrumento de mediana grandeza de Urdaneta.
y hubo lugar para, muy a su placer, poder verificar por estrellas, con el dicho instrumento, la longitud que hay hasta el meridiano del dicho pueblo de Zubú. Para los 180 grados que pertenecen a la corona real de Castilla, o sea, la mitad del mundo, los 180 grados castellanos, faltan 7 grados y 53 minutos y tantos más al poniente del meridiano de Cebú, que llega a la demarcación de Su Majestad. Es decir, Cebú estaría dentro de la demarcación castellana del Tratado de Tordesillas, por bastante además. Y esta línea, que corresponde a la demarcación de Su Majestad, no solamente abarca las islas de Maluco y de Zubú y Filipinas, sino también la mayor parte de la isla de Borneo, y un poco de la isla de Java. Es decir, el mapa aquel que habíamos hallado con la posición del antimeridiano cortando la isla de Borneo es el que ahora es la posición que ahora describe Urdaneta todavía en 1565 como la que él consideraba correcta para la ubicación del antimeridiano de demarcación del Tratado de Tordesillas, que ya no estaba vigente, pero eso es lo que le cuenta el rey. Y con eso nos quedamos como, por lo menos para conformarnos de que quizá con todo esto nos hayamos aproximado algo a la verdad. Ya vuelvo con Ruy Faleiro, que soy fan de Ruy Faleiro. Estos son las derrotas de diversas expediciones castellanas por el Pacífico en el siglo XVI. Y Ruy Faleiro, esta persona tan de ciencia, pero a la vez tan de creencia, decía: los mareantes deben más que todo otro género de gente dar cotidianas gracias a Dios, quien espere de los volver en salvamento por encima de las profundidades de la mar, por encima de tantas y tan fieras bestias rompiendo la furia de las ondas. Uno de los mejores cosmógrafos y hombres de ciencia de su época no perdía nunca la perspectiva de que un mareante lo primero que tenía que hacer era dar gracias a Dios y encomendarse, porque todo esto era peligroso. Y con esto concluyo. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues estaré encantado de responder. Gracias. 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 Perdón. Quería preguntar, ¿sí? No va eso, parece. A lo mejor funciona para la grabación. Bueno, levanto el tono de voz. Quería preguntar en la diapositiva anterior si podías señalar, porque está un pelín oscuro, ¿Sí? ¿dónde llegaría España por un lado, Portugal por el otro, las Molucas, las Filipinas? Sí. Sí. Vamos a ver. Las Islas Molucas están aquí. ¿Vale? Este antimeridiano vendría de recorrer medio mundo pequeño, según ellos, por el lado portugués. Este otro recorriendo ese medio mundo por el lado castellano. Esta sería el antimeridiano teórico, pero cuando alguien conoce cuál es el tamaño verdadero del mundo. O sea, a día de hoy nosotros podríamos decir que este es el contrario al de Tordesillas, pero ellos nunca pudieron saberlo porque consideraban que el mundo era más pequeño. Y este otro es el establecido en el Tratado de Zaragoza de 1529. Bueno, para romper un poco el hielo, yo siempre pongo a Tomás en algún brete cuando compartimos estas actividades y voy a intentarlo otra vez. Tomás ha dicho que cuando navegaban en la expedición de la primera circunnavegación, en fin, no mentían. No sabían que el Pacífico era tan grande y, claro, siempre se remitían a la medición del antemeridiano desde Oriente. Claro, pero volviendo a Urdaneta, que así como tú de Faleiro, yo soy tan duro. Sí, lo sé. Por eso esta conferencia era peligrosa. Urdaneta sabía mucho.
Es más, le dice al rey que qué es eso de ir por el estrecho. Eso no se puede hacer. Que qué es eso de ir por el estrecho, que eso no se puede hacer. Ah, el interruptor del micrófono. Está dado. Bueno, digo que Urdaneta le dice al rey que por el estrecho no se puede ir, que en todo caso para ir a Maluco, que también si ustedes cogen un globo, intentan ver dónde están las 5 islas, les va a costar. O sea que, y después buscarlo por ahí en ese enjambre de islas, pues debería ser una cosa totalmente impresionante. Bien, le dice, no, por ahí no se puede ir. A la especería hay que ir primero a América, que sabemos ir perfectamente, y luego coger la equinoccial como iban de maravilla hasta las Molucas. Es decir, que Urdaneta ya vio que ir por el estrecho era ridículo. ¿Por qué? Porque Urdaneta ya sabía cómo medir las leguas y tenía muy claro que el Maluco, desde mi punto de vista, estaba en demarcación portuguesa. Urdaneta miente al rey, Tomás, cuando dice que... ¿Miente al rey? Sí, Urdaneta pregunta si miente al rey Urdaneta mentía al rey cuando le decía esto, ¿no? Afirma que las Molucas están en demarcación castellana. Urdaneta no le miente cuando le dice que están bajo la antigua demarcación castellana. Decía las dos, Urdaneta decía una cosa y la contraria, pero en función de a qué tratado se estuviera refiriendo. En relación con el de 1529 decía que no, que eso estaba en el lado portugués, mientras que relativo al antimeridiano del Tratado de Tordesillas, a la antigua repartición, afirmaba que sí estaban en el lado castellano. Quiere eso decir que para él la dimensión del mundo que hemos hallado, que ya a las alturas de Magallanes tenían concebida, en los años de Urdaneta todavía, por lo menos él, la mantenía vigente. Así es como lo veo yo, es la manera de entenderlo. Puede ser, ¿eh? El valor de legua también es cierto que empezó a modificarse. El valor de la legua creció con el tiempo. Entonces muchas veces hablaban los cosmógrafos de que cada grado de la Tierra medía 17 leguas y media, pero en realidad, si no llevamos cuidado, nos estamos confundiendo porque había gente que consideraba que la legua medía más de lo que ahora hemos hallado en este momento, ¿vale? Sí. Sí, claro. Bueno. Sí. Sí. Pues al principio resultó, tanto en la expedición de Magallanes como en la siguiente, fueron grandes aliados castellanos. Cuando marchaban de vuelta los últimos supervivientes de la expedición de Loaiza, el gobernador de la isla de Tidore acudió a buscar a Urdaneta y a Hernando de la Torre y a aquellos poquitos castellanos que se iban a volver a pedirles llorando que no se fueran, que les iban a dejar allí a merced de los portugueses y les iban a castigar por haberles apoyado durante tanto tiempo, ¿vale? Pero no sabían que el rey en Castilla ya había hecho ese tratado con Portugal. Entonces, la verdadera relación de Castilla se retoma una vez se integran las coronas castellanas y portuguesas bajo el reinado de Felipe II, la monarquía hispánica. O sea, ya todo lo de la corona portuguesa pasa a estar regido por Felipe II, ¿no? Y entonces ahí vuelve a haber un estrecho contacto con las Islas Molucas. Sin embargo, para Castilla esto cambió el concepto un poco, porque en la época de Magallanes lo que se buscaba era la riqueza que proporcionaban las especias, pero en realidad lo que le generó grandes ingresos a Castilla fue el oro y plata que se encontró en Nueva España. En el momento de que zarpa Magallanes, eso no se había encontrado todavía. Entonces, llegar a Asia, ese viaje tan arriesgado, tan largo, que costaba tantas vidas, empezó a dejar de tener sentido cuando tenías más a mano en Nueva España
riquezas, que en el fondo es lo que todo el mundo busca, ¿no? Prosperidad y ganancias, ¿no? Al menor plazo posible. Sí que es verdad que el tema de las especias de allí de Asia cambió, evolucionó, y el tema de que estuviera Castilla en Filipinas estaba relacionado con el comercio de los productos manufacturados de China. Ahí se estableció la ruta del Galeón de Manila, que duró 250 años, y en ella no eran especias lo que primaba, ¿no? En ella los chinos necesitaban nuestra plata, nuestra no, la suya, la de Castilla, ¿vale? Y por esa plata entregaban productos manufacturados de gran valor y gran belleza, ¿no? Que llegaban a Nueva España, Acapulco, Veracruz, Castilla. Y pues por desgracia las Islas Molucas pues, quedaron ahí con eso de las especias a un segundo término. También se colaron por en medio los holandeses, que las conquistaron, las arrasaron, se cargaron con todas las especias que había allí. En fin, la historia es un poquito desastrosa, ¿no? Sí. El canón. Sí, sí. Desde luego que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, en estos viajes al final iba bastante gente y si uno es griego y se fija en los griegos, encontrará un montón de griegos también. Y así te va a pasar con los de Sevilla y con los de Huelva Sí, evidentemente. Ay, perdón. El concepto actual. Bueno, pues no vivo allí ni sé responderle bien, salvo por las referencias que he podido tener, ¿no? Y en este sentido, pues tuve el honor de que me invitó el almirante del Estado el almirante de la Armada portuguesa y estuvimos comentando esto, ¿no? Y él me decía que ha evolucionado la visión de Magallanes allí en Portugal. De siempre, tradicionalmente, se le había considerado un traidor, pero eso a día de hoy está cambiando, ¿no? La gente está descubriendo un Magallanes del que poder sentirse orgulloso también. Y bueno, pues esa es la visión actual. Hay una evolución que no sé hasta qué punto ha dejado atrás a ese Magallanes traidor, pero es lo que me contaban. No, dígame. Sí. Claro, sí. Eso lo tenían en cuenta no cuando estaban navegando en mar abierto. Sí, lo tenían muy controlado, claro, sí. No, el grado de avance, aunque era todo muy rudimentario y las herramientas con las que contaba no dejaban de ser palos, maderas y poco más, pero realmente es increíble el grado de desarrollo del conocimiento que podían llegar a alcanzar. Nos sorprende siempre que nos acercamos a eso. El conocimiento de las mareas era perfecto. O sea, si es que sabían calcular eclipses de luna y de sol, con lo cual, imagínense, una marea, eso lo sabía un grumete. Pero realmente eso solo les afectaba en los momentos que se encontraban cerca de costa, evidentemente. Ahí era, de hecho, fundamental tener ese conocimiento previo, porque necesitaban, en función de si estaban en pleamar o bajamar, podían acercarse más o menos a la costa en previsión de que se retirara el agua y les dejara en seco, ¿no? La nao. Claro. Uh-huh. Sí, creo que te entiendo.
tú dices, si yo tengo el concepto de que la Tierra es una esfera, yo puedo medir en tierra, sin irme al mar, trato de medir una porción conocida de la manera más exacta posible y extrapolo al resto de los grados de la Tierra y ya sé el diámetro. Eso es lo que hizo Eratóstenes, de hecho. Pero en esta época nadie lo hizo. De hecho, Hernando de Colón dice, a mí todo lo que no sea medir una distancia por cordel es que ni me la creo ya. Y muy difícil lo estamos teniendo para hacerlo en tierra como para además pedirle que eso lo hagamos cuando estemos en el mar. Yo eso me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Pues, hombre, no parece que sea tan difícil en tierra determinar una distancia para un ángulo conocido. Porque es que esto es así. O sea, medir el diámetro de la Tierra, para eso no hace falta recorrerla. Lo que hay es que medir una porción exactamente conocida en grados. Y para eso lo que me tengo que fijar es en las estrellas o en el Sol. Si yo sé de un punto a otro de la Tierra cuántos grados en latitud hay de diferencia y consigo medir sobre la superficie terrestre ese arco, esa distancia, pues extrapolaré y tendré el diámetro del planeta. Eso es exactamente lo que hizo Eratóstenes con unas sombras. Y pagando un tío para que fuera andando desde Alejandría hasta no sé dónde, que había un pozo donde el día del solsticio no daba la sombra, estaba el sol justo encima. Que fue lo que le llamó la atención y a partir de lo que generó esto. Pero no hubo ese yo no lo he encontrado, desde luego, y no creo que ellos lo encontraran, porque al hilo de esto me vienen estas palabras que mencionaba de Hernando de Colón, ¿no? De la dificultad. Uh-huh. Sí. Ya sí. No, es una duda común que comparto con usted yo también. No he encontrado nada en la documentación de la época que me lleve a aquello que hizo Eratóstenes. Es como que no se había transmitido esa información. Sí, eso sin duda, pero claro, no sé si era una información que ellos tenían en ese momento a su alcance, los cosmógrafos portugueses y castellanos de la época, ¿no? Sí, a continuación, después de que volviera Elcano de dar la vuelta al mundo, se establece una nueva casa de contratación de la especiería, que así se llamó, en paralelo a la casa de contratación de Indias de Sevilla. Esta de la especiería se ubicó en La Coruña. Hay un documento de mano de Elcano recomendando a Carlos I por qué en La Coruña en concreto, y es porque una vez volvieran, el camino iba a ser más corto. Volver hasta Sevilla les suponía unos días más que volver por La Coruña, porque ellos venían dando la vuelta por el Atlántico desde las Azores, por la volta de Guinea. A la hora de colocar el producto lo colocaban en Flandes, con lo cual pues también les quedaba más a mano.
Es decir, y estaba más cerca de Burgos que Sevilla, que era donde estaban todos esos mercaderes y en especial Cristóbal de Haro, el gran factor de la especiería de Castilla, ¿no? Entonces, por esa suma de factores se estableció esa casa de contratación en paralelo a la sevillana. La de Sevilla quedó para Indias, para América, y esta nueva para la especiería. Sin embargo, se organizaron algunas pocas expediciones hasta que Carlos I vendió las Islas Molucas y la casa esta desapareció. Se organizó después de la de Magallanes, ya la de Loaiza ya se organizó ahí, la de Sebastián Caboto, la de Diego García y la de Simón de Alcazaba, que terminó por no salir, quedó anulada, pero todas esas las organizó esa casa de contratación. Sí. No había guerra con Portugal, pero claro, la tensión que se estaba generando acerca de la pertenencia de las Molucas venía derivada de que había portugueses que ya habían llegado allí, pero Portugal no se había implantado allí. De modo que lo que hacía era mantener en secreto que ya tenían ubicadas las Islas Molucas y empezaban a comerciar con especias, ¿vale? Y eso no querían que ese conocimiento llegara a Castilla. Ahora llega un Magallanes y le chiva al rey de Castilla donde están las Molucas y le lleva para allá. Lo que quieren es que Magallanes no llegue. Entonces mandan armadas. El rey de Portugal ordena a sus capitanes en todas las plazas de Asia que estén vigilantes a la caza de los de Magallanes. Y de hecho hay algunos que quedó registrado como que creyeron verlo, no siendo verdad, pero tenían miedo de verlo y de encontrarlo y querían ir a por él. Entonces, en realidad aquí en Castilla había una relación de guante blanco, pues llamémosle así, entre las coronas, ¿no? Porque de hecho, pues Carlos I y Juan III de Portugal, ellos y sus hermanos eran todos nietos de los reyes católicos. O sea, es que estaban hermanadísimas las dos coronas y uno se casa con la hermana del otro y viceversa. Pero para el tema de las Molucas, a los que les tocaba ir allí, la cuestión era diferente y si no que se lo digan al capitán Gonzalo Gómez de Espinosa, que estuvo preso 4 años y medio hasta que consiguió volver. Y si no a los de Loaiza, que Urdaneta, por ejemplo, tardó 12 años en volver a su casa. Gracias. Hemos estado amparados por 2 importantísimos especialistas por derecho y por familia. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Hasta la próxima.